Hola, le saluda el Dr. Du. El día de hoy vamos a tratar de explicar lo más claro posible cómo es el proceso de producción de un aneurisma y su disección. El aneurisma es una dilatación localizada anómala de un vaso sanguíneo o del corazón que puede ser congénita o adquirida. Cuando afecta a la pared de un vaso atenuada pero intacta o a una pared ventricular adelgazada, se dice que es un aneurisma verdadero. Entre los verdaderos se encuentran los vasculares, ateroscleróticos, sifilíticos y congénitos, los ventriculares asociados a infartos de miocardio transmurales. Un falso aneurisma, también llamado pseudoaneurisma, es un defecto de la pared de un vaso que causa un hematoma extravascular que se comunica con la luz y se conforma un hematoma pulsátil. Ejemplos de este es la rotura ventricular tras un infarto agudo de miocardio contenido por una adherencia pericárdica o una fuga en la sutura entre un injerto vascular y una arteria natural. La disección arterial se produce cuando la sangre penetra en un defecto de la pared arterial y forma un túnel entre sus capas, como estamos viendo en la imagen. Los verdaderos, falsos y las disecciones pueden romperse con la consiguiente gravedad. Dentro de la clasificación está dada de acuerdo a su función, a la forma y al tamaño macroscópico. Los saculares son evaginaciones esféricas que solo afectan una porción de la pared vascular y su tamaño varía de los 5 a 20 centímetros y a menudo contienen trombos. Los fusiformes son dilataciones circunferenciales difusas de un segmento vascular largo. Su diámetro puede llegar a 20 centímetros, así como su longitud. Afectan al callado aórtico, aorta abdominal y arterias ilíacas. Dentro de la patogenia de los aneurismas, se producen cuando la estructura o función del tejido conjuntivo de la pared vascular se ve afectada. La calidad intrínseca del tejido conjuntivo de la pared vascular en algunos defectos congénitos es otro ejemplo. En el síndrome de Marfan, donde la síntesis defectuosa de la proteína de anclaje o andamiaje, fibrilina, que estamos viendo en el esquema, condiciona una actividad aberrante del factor de crecimiento tumoral, beta, y debilitamiento del tejido elástico de la aorta que produce una dilatación progresiva. En el síndrome de Ehlers-Danlos, la debilidad de las paredes vasculares por síntesis escasa de colágeno tipo 3. En el escorbuto, carencia de vitamina C. Por falta de entrecruzamiento de colágeno se puede formar aneurismas. El equilibrio entre la degradación y la síntesis de colágeno se ve alterado por la inflamación y las proteasas asociadas a ella. El aumento de la expresión de metaloproteinasas de matriz por los macrófagos en la placa aterosclerótica o las vasculitis contribuyen a desarrollar aneurismas. La pared vascular se debilita por la pérdida de células musculares lisas o reducción de la síntesis de matriz extracelular no colágena ni elástica que afecta a la capa media de los vasos por engrosamiento aterosclerótico de la íntima. La hipertensión sistémica origina estenosis arteriolar, lo que provoca isquemia de la media. Aquí la imagen de la aorta normal y la aorta aneurismática. La hipertensión y la aterosclerosis son las dos causas más importantes de aneurismas. La aterosclerosis afecta principalmente a la aorta abdominal y la hipertensión a la aorta ascendente torácica. El aneurisma de la aorta abdominal afecta principalmente a hombres fumadores
Su principal causa es la arteriosclerosis. Su incidencia es inferior al 5% en hombres mayores de 60 años, a pesar de que la arteriosclerosis es casi universal a esta edad. Dentro de la morfología se sitúan distales a las renales, distales a las arterias renales, y proximal a la bifurcación de las ilíacas. Pueden ser saculares o fusiformes. Alcanzan 15 centímetros de diámetro y 25 centímetros de longitud. Los aneurismas de la aorta abdominal tienen tres variantes. Los inflamatorios son del 5 al 10% del total. Se ven en pacientes jóvenes con dolor dorsal y la PCR o la proteína C reactiva aumentada. Presentan inflamación linfoplasmocítica abundante con numerosos macrófagos. La causa es la respuesta inmunitaria localizada en la pared de la aorta abdominal. Un subgrupo de reciente identificación es la enfermedad relacionada con la inmunoglobulina G4. Hay concentraciones altas de IG4 y fibrosis tisular asociada a células plasmáticas infiltrantes. Daña el páncreas, vía biliar y glándulas salivales. Padecen aortitis y periaortitis, que debilitan la pared arterial. Es importante su reconocimiento porque responde bien al tratamiento con corticosteroides. En la imagen, la IgG4 homobivalente descrita recientemente. Los aneurismas de la aorta abdominal micóticos, donde los microorganismos lesionan la pared. La supuración destruye la media, favoreciendo dilatación rápida y rotura. Dentro de las características clínicas, cabe indicar y es importante decir que la mayoría son asintomáticos y se descubren incidentalmente. Pueden presentar rotura en la cavidad peritoneal o retroperitoneal con hemorragia masiva potencialmente mortal. Hay obstrucción de una rama de la aorta que afecta a la zona correspondiente. Se produce también embolia por ateroma o trombomural, atrapamiento de una estructura adyacente como compresión del uréter y erosión del cuerpo vertebral. El riesgo de rotura está directamente relacionado con el aumento del tamaño del aneurisma de la aorta abdominal. Es 0 a los de 4 centímetros o menos. 1% al año entre 4 y 5 centímetros. 11% al año entre 5 y 6 centímetros. 25% al año para los mayores de 6 centímetros. Y se expanden, aunque generalmente los aneurismas se expanden a una velocidad de 0.2 a 0.3 centímetros al año. En la imagen estamos viendo la apertura de un aneurisma de la aorta abdominal. Lógicamente está controlado ya con pinzas de Satinsky en las ilíacas y en la aorta proximal al aneurisma para lograr la reparación. Esta localización de la pinza de Satinsky en esta zona, tal vez un poco más arriba, puede ser salvadora de vidas cuando tenemos cierta experiencia en procedimientos quirúrgicos donde mientras llega el cirujano vascular podemos evitar que la presión sobre el aneurisma termine con la vida del paciente. En la actualidad se pueden tratar los aneurismas de la aorta abdominal de 5 centímetros por vía endoluminal con prótesis de malla metálica expandible y revestida de tela. La elección del momento oportuno de la intervención es crucial. La mortalidad de los no rotos oscila alrededor del 5%, mientras que la cirugía por aneurisma abdominal roto supera el 50%. Los aneurismas de la aorta torácica se asocian a hipertensión o al síndrome de Marfan. Presentan dificultad respiratoria por compresión de los pulmones y vías respiratorias, disfagia por compresión esofágica, tos persistente por compresión de los nervios laringeos recurrentes, dolor causado por erosión ósea de costillas y cuerpos vertebrales,
enfermedad cardíaca por dilatación de la válvula aórtica con insuficiencia o estenosis de los orificios coronarios, rotura. Los pacientes con sífilis generalmente mueren con insuficiencia valvular aórtica. En la imagen, un ejemplo de una mano sifilítica. La disección se produce cuando la sangre separa los planos laminares de la media, formando un conducto lleno de sangre de la pared aórtica. Afecta a hombres de entre 40 y 60 años con antecedentes de hipertensión en más del 90% de los casos. En adultos, eh, jóvenes, los que tienen síndrome de Marfan. Las disecciones diastrógenas en cateterismo coronario son otra causa de disección aorta torácica accidental, por supuesto. En embarazos de 10 a 20 casos por millón de nacimientos durante el tercer trimestre y guarda relación con remodelación vascular hormonal. Patogenia. La hipertensión es el principal factor de riesgo de disección torácica. La aorta del paciente con hipertensión presenta hipertrofia de la media de los vasa vasorum asociado a cambios degenerativos como pérdida de las células musculares lisas y de la matriz extracelular desorganizada. Otras disecciones se producen por trastornos del tejido conjuntivo hereditarios o adquiridos, con matriz extracelular defectuosa, como en el Marfan, Ehlers-Danlos o anomalías en el metabolismo del cobre. En la imagen tenemos tomografías multidimensionales actualmente de muchísimo valor para diagnóstico de ese tipo de patologías. En la morfología, la lesión histológica es degeneración quística de la media. No se identifica inflamación. Una disección puede iniciar con un desgarro de la íntima. Se produce en la aorta ascendente a menos de 10 centímetros de la válvula aórtica. Ahí es lo que se produce la aorta de doble cañón. Entonces, hay un desgarro de la íntima que se desencadena la disección entre la capa media y la capa íntima, generándose así una falsa luz. Las características clínicas son las lesiones proximales tipo A, según la clasificación de Baker, más comunes y peligrosas que afectan a la aorta ascendente o descendente. Las lesiones distales tipo B de DeBakey no afectan a la aorta descendente y suelen iniciarse luego de la arteria subclavia. El síntoma clásico de la disección de la aorta es un dolor lancinante que empieza en la cara anterior del tórax y se irradia hacia la espalda entre las escápulas. Se puede confundir con un infarto agudo de miocardio. El tratamiento en las disecciones tipo B puede ser conservador con medicamentos hipotensores agresivos. Muy bien, muchísimas gracias. En clase trataremos de hacer una conferencia magistral para demostrar de diferentes formas las formas de aneurismas de la aorta abdominal. Recuerden, les saluda el Dr. Du. Suscríbase al canal, comparta con sus colegas o compañeros los diferentes temas que tratamos en el canal del Dr. Du. Hasta el próximo video. Gracias.